la parroquia no puede faltar el tema de ese primer anuncio. Cómo llegar a los que no creen, cómo hacer que aquellos que están próximos sea necesario el que se puedan encontrar con Cristo, cómo hacer que la vivencia de esa fe y el fundamento de la misma puedan constantemente renovar la vida de los cristianos, etc. Junto con ese primer anuncio sería la catequesis para niños, para adolescentes y para adultos. Los niños y los adolescentes tienen que tener el modelo de catequesis de adultos que hablábamos ayer, y que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No podemos decir para los adultos hacemos ese proyecto bien hecho y para los niños y para los adolescentes lo que vaya saliendo. No, porque podemos hacer las cosas bien, ¿vale? Después también catequesis específica, os decía Juan Carlos. A ver, en la etapa pastoral también hay que hacer catequesis puntuales, específicas, sobre algunos aspectos que nos parezcan interesantes. Y pongo ahí a lo largo del año litúrgico, y que eso tiene que entrar dentro de ese proyecto de la evangelización de la parroquia. De la misma manera, los grupos parroquiales de la lectura de la palabra de Dios o de otras realidades que se pueden ir acompañando a nivel pastoral, y que aquellos que ya han hecho todo ese proceso no los podemos abandonar. Sabéis, por ejemplo, que en Francia se bautizan muchísima gente de adulta, pero están teniendo un problema, y es que no perseveran. Entonces, no solamente los podemos hacer que lleguen a la madurez de la fe, sino que después se tienen que integrar en la comunidad y que tienen que tener un espacio donde seguir enriqueciendo su fe y compartiéndola. Entonces, digo, he puesto ahí algo señalado que no quiere decir que eso sea lo único, ¿no? Sino para que vosotros también con miras un poco más grandes, pues podáis entenderlo, ¿no? Es decir, uno hoy no puede vivir la fe por su cuenta. Y en esto tenemos que crear el humus y el espacio donde sea posible compartir la fe y el enriquecer la fe constantemente. Es decir, ante una realidad y un mundo que es hostil a la fe, o uno es capaz de seguir alimentándose o terminar comido por eso que le rodea, ¿no? Después también tendréis que hacer frente a las catequesis bautismales, cómo y de qué manera. No se trata de una reunioncita para bautizar al niño y ya está, sino que habrá que ver que esto hay que hacerlo de otra forma. No nos podemos detener aquí, pero sería un espacio importante de ver cómo hacer eso y cómo ayudar a los padres que traen a bautizar a sus hijos, y de qué manera hacerlo. Igual que las catequesis para los matrimonios, para los que se van a casar, ¿no? Es decir, todo eso le tenemos que dar una vuelta. No una charlita, unos días de fin de semana, sino que esto tiene que ser otra realidad diferente, ¿no? Y otras actividades catequéticas que puedan ir surgiendo en la propia realidad, ¿no? Ahí habría que incluir de la misma manera pues el tema de la predicación, de las homilías. Acá ahí podemos hacer mucho. Es decir, un cura que siempre se prepara bien sus homilías para los funerales, para los matrimonios, para los bautismos. Es decir, tenemos que aprovechar siempre para anunciar la palabra, ¿no? Y hacerlo pensando siempre en quién está y aprovechando para la transmisión de la fe. Es decir, tendremos a gente en algunos momentos que ya han hecho un recorrido cristiano. Bueno, pues los tenemos que alentar. Otros que llegan como meteoritos por primera vez, ¿qué palabra le podemos decir que les pueda alentar? Y que todo eso lo tenemos que mimar. Lo tenemos que mimar. Y el ministerio de la palabra es esencial y fundamental, igual que los otros, ¿no? Pero en este es el que estamos subrayando en esta mañana, ¿vale?